Buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Carro y Cuervo y en particular de la delegación en España, queremos darles la bienvenida a esta charla titulada Darle vuelta al boom, cuento latinoamericano y colombiano en los años 1970, que será impartida por nuestro compañero, el investigador Alberto Bejarano, quien forma parte del grupo de investigación de literatura comparada y quien viene trabajando en un proyecto muy interesante acerca de las cartografías del cuento en Colombia. En esta charla, como veremos, Alberto nos hablará de qué ha pasado con el cuento colombiano y latinoamericano posterior al boom latinoamericano, ese gran fenómeno de las letras que tuvo como su momento de auge hacia mitad de siglo en América Latina y pues con grandes repercusiones en Europa y en Estados Unidos y en otras latitudes. Entonces, mil gracias Alberto por aceptar esta invitación a impartir esta charla, compartir los resultados de tus investigaciones con nosotros y gracias también a las personas que nos acompañan como público en esta charla. Así que, no siendo más, dejo a Alberto con la palabra y bienvenidos todos de nuevo. Bueno, un saludo para ti, Martín. Muchas gracias de nuevo por la invitación al Instituto Cervantes, a Fundalectura, a todos los que nos acompañan acá en medio de la transmisión en Zoom, a quienes nos acompañan también en Facebook y quienes vayan a ver esta conferencia en diferido. Bueno, ante todo es una continuidad de un trabajo que venimos haciendo en la línea de investigación de literatura comparada en la maestría de literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo. Es un trabajo en curso, este es el segundo año de esta investigación, Cartografías del Cuento en Colombia, siempre en diálogo con América Latina y también con otros territorios, con otros autores. Es un trabajo que yo desarrollo de la mano de Tania Triana, que es asistente de investigación, está terminando su maestría en literatura con nosotros, y es una continuidad también de un evento que quizá algunos de ustedes estuvieron con nosotros en junio pasado, hace apenas unos 20 días, sobre coloquio de cuento en Colombia, jornadas del cuento en Colombia, que pueden ver también a través de la página del instituto en YouTube. Pueden ver esas dos jornadas 29 y 30 de junio pasado sobre cuento en Colombia y en América Latina. Y también es un diálogo, es un puente con unas jornadas que estamos organizando para finales de octubre sobre literatura comparada en Colombia, ya pronto tendrán información al respecto, y un curso de archivos que va a ser un curso de extensión que estoy organizando para final de este semestre, hacia octubre, noviembre, también van a tener la información en la cátedra, perdón, en la página del Instituto Caricuervo, y también otro anuncio que viene pronto, a final de julio, el último viernes de julio, 30 de julio, tendremos la cuarta sesión de la Cátedra de Herencia Africana con un cuentista, escritor colombiano, novelista, bailarín, Julio Olaziregui, que nos va a estar acompañando el viernes 30 de julio a las 2 de la tarde, también por esta misma frecuencia del Instituto Caricuervo, la cuarta sesión de la Cátedra de Herencia Africana. Bueno, lo que he preparado para hoy es ante todo una prolongación del estudio que vengo haciendo de darle vuelta al canon, en este caso darle vuelta al boom en el género del cuento en Colombia y en América Latina. Entonces les voy a compartir algunas impresiones, algunos hallazgos también de archivo literario. Voy a plantearles sobre todo muchos interrogantes para leer, para releer, bien sea cuentos clásicos latinoamericanos y colombianos de la década del 60 y del 70, como también recuperaciones, cómo retomar autores que se han refundido un poco por el paso del tiempo, en buena medida por lo que ocurre en torno al cuento y que tiene que ver con su publicación. Podríamos decir que la mayoría de cuentos, desde sus inicios en el siglo XIX, tanto en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, a final del siglo XIX, siempre han pasado por lo general por publicaciones periódicas, revistas literarias, también revistas culturales, incluso revistas en un sentido mucho más amplio, revistas de divulgación, los suplementos de los periódicos, por ejemplo, acá en Colombia siempre ha sido vital los suplementos literarios que ahora están un poco más en internet, como el Magazine Dominical del Espectador, como las lecturas dominicales del Tiempo, y publicaciones que se han concentrado mucho en el cuento, ya en tiempos más recientes, por ejemplo, como la revista Número, que ya desapareció desafortunadamente, o la revista El Malpensante acá en Colombia y muchas otras en América Latina.
Entonces, a la primera pregunta que los voy a llevar, al primer espacio que los voy a llevar es cómo pensar y repensar, casi 50 años después, el boom latinoamericano con respecto al cuento. ¿Cómo pensarlo y repensarlo? Ahí tenemos una primera pregunta. En primer lugar, porque el boom latinoamericano siempre se generó y se construyó, tanto dentro y fuera de América Latina, en torno a la novela y en torno a los novelistas. Esa fue la gran difusión y el gran impulso de los escritores, editoriales, críticos literarios, de la academia y por supuesto de los lectores, de hablar sobre todo de novela. Y aún hoy se asocia mucho a América Latina con el género de la novela y de los novelistas. Si bien es cierto, muchos novelistas han escrito cuento también, García Márquez y muchos otros, quizá el género del cuento ha tenido, por supuesto, algunos especialistas en América Latina, como Julio Ramón Ribeiro y muchos otros, pero aún hoy se siente ese desequilibrio entre la novela y el cuento, para no hablar de la poesía. Entonces, por lo general, se ha trabajado, y aún hoy se trabaja en algunos lugares de la crítica, el cuento como un lugar de antecedente con respecto a la novela, y entonces se va a leer el cuento, se busca el cuento con respecto a la novela de célebres escritores latinoamericanos. Principalmente tendríamos el caso de García Márquez. Pero a mí me interesa generar otro tipo de pregunta, no con respecto a la novela, sino con respecto a la poesía, que es lo que a mí también me convoca. Yo también escribo cuento, poesía, y justamente trato de combinar estos escenarios y estas formas de escritura, que a mí me convoca mucho con respecto a las escrituras híbridas. Es algo de lo que yo parto con respecto al crítico, poeta y traductor brasileño Haroldo de Campos, quien desde los años 70 planteaba esa necesidad de cuestionar, y es muy propio también de los cuentistas, que hacen muchos decálogos, que plantean definiciones de cuento, divisiones del cuento, formas del cuento, microcuento, géneros dentro del cuento, fantástico, policial y demás, pero Haroldo de Campos nos lleva a un stop y nos lleva a una parada donde nos plantea, bueno, pero ¿qué ocurre con los cuentistas que son poetas o que escribieron poesía o que combinan la poesía con el cuento? Por lo tanto, vamos a tener esta tarde, esta noche, para algunos de ustedes, esa relación bien particular entre ciertos poetas, sobre todo me voy a centrar en algunos, sobre todo en la segunda parte, en algunos escritores colombianos de finales de los 60, principios de los 70, como Mario Rivero, por ejemplo, que escribieron eventualmente cuento, siendo ante todo poetas. Vamos a tener también pronto, en el mes de agosto, el Festival de Poesía de Bogotá, que lo organiza, es uno de los organizadores, de los promotores, un colega de nosotros en el Cari Cuervo, Guillermo Molina, y ahí también va a haber ocasión de dialogar al homenaje que se le va a hacer a Fernando Pessoa, de escritores de ese tipo, que siempre les ha interesado la literatura y la escritura en un sentido híbrido, bien sea porque están experimentando permanentemente con el lenguaje o bien sea porque se aventuran en formas híbridas. Entonces recuerden nuestro punto de partida, este inicio con respecto al boom. Hay una fractura, hay una frontera al hablar del boom en América Latina con respecto a la novela. El centro es la novela, el centro son los novelistas y desde ahí surgen entonces preguntas con respecto a otros géneros como la poesía o el cuento y autores que bien sea combinaron diferentes formas de escritura o tienen diferentes tipos de escritos que son de difícil clasificación. Por eso la mención que hago en este inicio a Haroldo de Campos. Les recomiendo mucho leer las obras de Haroldo de Campos, su relación con la poesía, con la traducción y también con sus definiciones de escritura. Quiero partir también en un segundo momento de este libro de Ángel Rama, Primeros cuentos de 10 maestros latinoamericanos, publicado en 1974. Podríamos decir que es uno de los tres grandes estudios canónicos y panorámicos del cuento en América Latina. El primero es unos años antes, 1964, del crítico Seymour Menton, publicado en el Fondo de Cultura Económico, con varias reediciones, el cuento latinoamericano, desde sus orígenes y su evolución desde el siglo XIX hasta la década del 60, sería también otro pilar fundamental para quien se inicie o quiera profundizar en el cuento en América Latina, Seymour Menton, el cuento latinoamericano. El segundo sería este, de Ángel Rama, pero me voy a centrar sobre todo en este de Ángel Rama, pero también hay que tener en cuenta ese libro fundamental de Seymour Menton, El cuento latinoamericano, y también de Ángel Flores, una colección enciclopédica en 8 volúmenes sobre el cuento en América Latina, por países, por épocas, por etapas,
una colección maravillosa que les invito a conocer. Cuando vemos este libro de Ángel Rama, publicado en 1974, inicia justamente Ángel Rama planteando varias preguntas sobre el género del cuento y sobre su lugar en América Latina. Incluso antes de entrar en detalle sobre los 10 escritores latinoamericanos que elige, además con un criterio muy interesante, muy propio de la mirada de Ángel Rama, que era siempre partir aguas y permitirnos entrar de diferente manera en los autores y en las obras. Y Ángel Rama elige el criterio de los primeros cuentos de 10 escritores latinoamericanos, no necesariamente los cuentos más leídos, más celebrados, o los cuentos más experimentales, o los cuentos más arriesgados, los cuentos más osados, como diría alguna vez Roberto Bolaño, sino los primeros cuentos, justamente para tratar de descifrar un poco ese proceso de formación de 10 escritores latinoamericanos. Ahorita les voy a mencionar los nombres de estos escritores. Y para dialogar con Ángel Rama y para dialogar con lo que les estoy proponiendo para esta sesión, me pareció interesante ir por un lado, reivindicar otro autor que no está incluido en esta colección de Ángel Rama, que es Carlos Fuentes, y su primer libro de cuentos, y uno de sus primeros cuentos que va a tener una gran influencia en muchos escritores latinoamericanos y sobre todo colombianos que escriben en la década del 60 y la década del 70. Ya iremos llegando a eso. Quisiera retomar entonces algunas de las preguntas de Ángel Rama que planteaba en la introducción de este libro sobre 10 cuentos latinoamericanos en 1974. Se preguntaba Ángel Rama en la introducción, ¿cuáles han sido los orígenes literarios de los maestros de la narrativa contemporánea de América Latina? Segunda pregunta, ¿ellos surgieron ya armados con toda la sabiduría artística que mostraron en su madurez, como salidos de las manos de los dioses, o cumplieron la misma evolución que recorre el joven que está hoy construyendo sus primeras obras literarias? Tercera pregunta, ¿en sus cuentos iniciales ya había rastros de lo que llegarían a ser, o fueron creaciones hijas de las influencias del momento, de tanteos en la oscuridad, de caminos que luego se reconocieron como cerrados? Es como se suele abordar el cuento, como les decía, con relación a la novela. El cuento en este caso para Ángel Rama como una especie de laboratorio de formación hacia una narrativa de larga duración que aparece en el boom, ya a mediados de los años 60, con Rayuela de Cortázar, con Cien y Soledad de García Márquez, con La región más transparente de Carlos Fuentes, con Vargas Llosa de La ciudad de los perros, pero es algo que va a ocurrir a partir de mediados de los años 60, entre el año 64, 62, 64, 67. Aún hoy se discute mucho las fechas con respecto al boom, cuál sería el momento de inicio, cuál sería la ebullición, incluso cuál sería un momento de cierre de ese gran periodo de exaltación como fue el boom latinoamericano. No hay un consenso al respecto, hay diferentes miradas y hay diferentes criterios. Pero para Ángel Rama, incluso hay un texto también muy sugestivo que les recomiendo de Ángel Rama, se llama El boom en perspectiva. Ángel Rama al final de su vida, ya en el año 82, 83, también les recomiendo un documental que pronto se va a exhibir del director ecuatoriano Javier Izquierdo sobre Ángel Rama y Marta Traba. Ya al final de su vida, Ángel Rama, antes de ese fatídico accidente de Barajas en Madrid, se planteaba Ángel Rama la pregunta por qué otros criterios podríamos seguir pensando a lo largo del tiempo para entrar y salir del boom. Uno de ellos, sin duda, era los grandes maestros latinoamericanos que quizá no estaban en ese centro del boom, pero sin los cuales no se habría dado eso que se llamó el boom desde los años 60. Uno de ellos, quizá el principal, por supuesto, Jorge Luis Borges, con un libro de cuentos ejemplar muy particular que tiene un gran efecto, una gran influencia en los escritores y lectores por venir, que es de 1934, Historia Universal de la Infamia, de Borges. Y también otros nombres como Horacio Quiroga, como Felisberto Hernández y muchos otros cuentistas, escritores latinoamericanos que están en esa antesala, por decirlo así, del boom. Incluso algunos de ellos escribiendo, publicando también en los años 60, como Borges. Pero esta pregunta por el boom, que pueden ver en muchos textos de Ángel Rama y de otros críticos, es una pregunta que nos plantea muchas preguntas. Y como el centro de la novela y el cuento está visto como una especie de laboratorio de formación, tenemos que ir a los archivos. Archivos literarios latinoamericanos, colombianos y sobre todo a las publicaciones periódicas, a las revistas, porque muchas de las antologías de cuento recogen
quizá los cuentos más célebres de excelentes escritores latinoamericanos, pero se van quedando de lado muchos escritores y muchos cuentos, que incluso en obras de los mismos escritores posteriores, en libros de cuentos o en cuentos completos, no están recogidos. Un poco la ponencia que presenté sobre Óscar Collazos en las jornadas de cuento de junio pasado, que pueden ver, como les decía al principio, también en el canal de YouTube del Instituto Caricuervo. Entonces, tenemos una serie de documentos, de archivos muy particulares que nos pueden brindar otras luces, otras perspectivas sobre qué pasaba con el cuento en América Latina en los años 60 y 70, sabiendo que muchos de esos cuentos y muchos de esos autores después no están en antologías, en célebres antologías latinoamericanas o colombianas. Una de ellas, que es fundamental para el caso colombiano, es el trabajo que ha venido haciéndose ya varios años la crítica y poeta colombiana Luz Mari Giraldo. Este es el tercer tomo que se publicó hace poco en Bogotá, Fondo de Cultura Económico. Son 3 tomos sobre cuento en Colombia, desde el siglo XIX, pasando por una gran diversidad de autores, de regiones, de temáticas y demás. Pero justamente ahí tenemos uno de estos momentos de frontera, de momentos de interrogante. Varios de los cuentistas de los que voy a hablar hoy no aparecen en esta antología, que es la antología más completa que se ha hecho en Colombia sobre cuento. Ha habido otras también muy importantes desde los años 60, 70, pero esta, que sin duda es la más importante, no recoge los autores y los cuentos que voy a mencionar yo. Y es normal, es normal porque todos cuando trabajamos en este camino de la investigación y hacemos una antología, inevitablemente tenemos unos criterios, tenemos un alcance de nuestra selección, también unas afinidades selectivas, como lo llamaba Goethe, de carácter estético, de carácter político, incluso de carácter personal, de acuerdo a la cercanía o no que se tiene con algunos autores en vida. Por lo tanto, una antología, siempre digo yo, es una puerta de entrada, pero no necesariamente una puerta de salida. Es decir, y Borges, quien se dedicó a lo largo de su vida a hacer múltiples antologías, tanto con Bioy Casares como con otros amigos, escritores, editores, siempre recordaba que una antología inevitablemente es una provocación y que una antología no puede ser un punto de llegada. Una antología es una provocación a los lectores y sobre todo a otros críticos, otros investigadores, a otros estudiosos de la cultura para hacer su propia antología. Lo mismo pasa en la música, cuando se hace una antología de éxitos de un cantante o de un grupo, de los Beatles, de Soda Stereo, de Cerati, de Héctor Lavoe, en fin, inevitablemente esa antología, ese trabajo de curaduría, responde a criterios que a veces el público, por ejemplo, no comparte, por las versiones que se ponen, por las canciones que se excluyen, por ejemplo, de un lado B, a canciones que de pronto son más populares y que no se incluyen en una antología, cosas así. Lo mismo pasa en una antología literaria. Los criterios, por muy amplios que sean, por muy objetivos que traten de ser, inevitablemente responden también a unos gestos muy propios de quien hace la antología. Por eso quiero dejar claro que no se trata ni mucho menos de una crítica ni siquiera a las antologías, porque yo mismo trabajo también haciendo antologías, como les voy a contar más adelante, y es inevitable que el lector, al acercarse a las piezas originales, diga, bueno, ¿por qué se incluyó este texto y no otro? Entonces no es un reparo a ese trabajo inmenso que ha hecho hace varios años nuestra colega poeta Luz Mari Giraldo. Al contrario, es más bien con la iniciativa, con el interés de profundizar, profundizar en autores y en obras que nos permiten generar nuevas preguntas para que ustedes también a su vez puedan pensar sus propias antologías. Esa es la idea. Entonces, estas revistas latinoamericanas, muchas de ellas célebres, muchas de ellas que marcaron una época, bien sea en un país o incluso una circulación latinoamericana, hispanoamericana también, o incluso mundial, revistas de autores célebres como Lezama Lima en Cuba, como la revista Orígenes, más dirigida hacia la poesía, del grupo Orígenes, o la revista Sur de Victoria Campo, que fue tan del corazón de Borges, o revistas en Perú, en Ecuador, en México, con Octavio Paz, con figuras monumentales de la literatura latinoamericana y mundial. Las revistas son el corazón del cuento, en buena medida también de la poesía, en algunos casos también de fragmentos de novelas o de crítica literaria, de ensayo, de crítica de arte, pero particularmente para el cuento, desde el siglo XIX, desde revistas que aún hoy existen, como el New Yorker en Estados Unidos, la revista es el refugio del cuento. Y los cuentistas han vivido, bien sea de las revistas o también de los concursos literarios.
Roberto Bolaño incluso llegó a hacer toda una metaliteratura del cuento a través de los concursos literarios, como aparece, por ejemplo, en su cuento Sensini, publicado en Llamadas Telefónicas, donde muestra cómo era su vida como cuentista en la España de finales de los años 80 y cómo Bolaño, como muchos otros escritores, sobrevivían literalmente, se ganaban la vida tratando de ganarse pequeños, medianos o grandes cuentos de provincia, de pequeños pueblos o grandes concursos de cuento, sobre todo en España, donde hay múltiples y cientos de concursos de poesía y de cuento aún hoy. Por lo tanto, el cuento necesita de la revista literaria. Y la revista literaria no necesariamente es una revista especializada en cuento y no necesariamente es una revista literaria, no siempre. Esa es una de las aclaraciones que hay que hacer. Se pueden encontrar cuentos en lugares casi impensados. Se pueden encontrar cuentos en revistas de divulgación general, en revistas no solamente culturales, sino en revistas de gran público, en revistas de variedades, podríamos llamarlas así, como ocurría, por ejemplo, con el caso de Reader Digest en Estados Unidos, Selecciones, como lo conocemos en español, o en revistas como El Hogar, revista El Hogar de Argentina, por allá en los años 30, donde Borges empezó a publicar no solamente reseñas de cine, reseñas literarias, sino los primeros avances y los primeros esbozos de lo que serían después muchos de sus cuentos. Por lo tanto, el estudioso del cuento no puede solamente leer cuentos completos o aparentemente completos de autores. No puede leer tampoco solamente antologías o volúmenes que recogen diferentes nombres o autores, sino que tiene que ir más allá. Tiene que ir hacia los archivos literarios. Algunos de esos archivos son públicos, son archivos que están en bibliotecas públicas, que están en institutos de cultura, como en el caso de nosotros en el Instituto Caricuervo, donde tenemos maravillosos archivos literarios de escritores colombianos, como Elías Martán Góngora, que es un poeta del Pacífico, del que hablamos el año pasado también en una charla acá con el Instituto Cervantes, con respecto a la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Tenemos también bibliotecas particulares de escritores, de poetas, de críticos literarios, y lo mismo ocurre con otras bibliotecas de universidades, en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, por supuesto, donde han ido la mayoría de grandes archivos literarios latinoamericanos. Entonces, esos archivos algunos los podemos encontrar en Internet, algunos están digitalizados, lo cual facilita mucho el trabajo de un investigador, porque sobre todo en esta época que hemos vivido en estos 16 meses, el acceso pues ha estado restringido y es algo que ha sido muy difícil para nosotros, pero cuando están los archivos públicos y cuando están digitalizados, tenemos ya un gran avance. Pero muchos de esos otros archivos son archivos particulares, son archivos que están parcialmente en bibliotecas o en espacios culturales, algunos están completos, otros están parcialmente conservados y están en diferente estado de conservación. Algunos no están en un buen estado de conservación, requieren todo un trabajo de catalogación, incluso de restauración de documentos que puede tomar años de acuerdo al presupuesto o a la iniciativa de una institución pública o privada, o en algunos casos también son archivos privados, son archivos de familias, son archivos de los descendientes de los escritores, donde nos enfrentamos también a grandes polémicas, no solamente literarias, sino polémicas políticas, polémicas familiares, polémicas incluso de orden moral entre las familias de los escritores, lo cual restringe la circulación de los cuentos o en general de la escritura de un autor y o también se enfrenta el investigador, el lector, a la censura, diferentes tipos de censura y aún hoy sigue ocurriendo. Por ejemplo, para citarles un caso muy reciente, hace apenas 15 días, recién se ha publicado los cuentos completos de un gran autor colombiano latinoamericano de Cali, Andrés Caicedo. Se publicó hace 15 días, iniciativa de la editorial Planeta, que viene publicando la obra completa, la biblioteca personal de Andrés Caicedo, gracias al impulso de su hermana Rosario, de Sandro Romero Rey, de Luis Ospina, que ya nos dejó hace un par de años, pero recién hace 15 días se ha publicado los cuentos, ahora sí completos, con más de 33 cuentos inéditos de Andrés Caicedo. Y estamos hablando de cuentos que se escribieron hace más de 50 años, algunos incluso a finales de los años 60. Y Andrés Caicedo murió hace más de 40 años. Por lo tanto, ahí tenemos una gran dificultad. Incluso en el boletín bibliográfico del Banco de la República, que se va a hacer un número que va a salir a final de año, a principio del otro año, ya va a haber un homenaje a Andrés Caicedo a propósito de la correspondencia que se publicó también el año pasado de manera inédita. Ahí
justamente nos enfrentamos a este tipo de debates. Entonces el investigador tiene que pasar por todo este tipo de capas, de facetas, no está todo disponible, ni está todo completo, ni está todo catalogado, y también nos tenemos que enfrentar a estos vacíos e incluso en algunos casos a censuras con respecto a textos que aún hoy no tenemos acceso. Este es un caso paradigmático, el caso de Andrés Caicedo. También está el caso de Marvel Moreno. También su novela inédita, El tiempo de las Amazonas, fue publicado recién el año pasado. Son solo dos ejemplos de muchos que hay que restringe el acceso y la investigación a algunos autores y algunas obras. En mi caso personal he venido desde hace varios años, de hace ya casi 5 años, trabajando el archivo de la revista de literatura y arte colombiana Espiral. Este es uno de sus ejemplares, revista Espiral, que se publicó en Bogotá entre 1944 y 1975. Hemos hecho, gracias al apoyo del Instituto Caricuervo, con compañera de trabajo Tania Triana, hemos hecho esta primera antología, quizá algunos de ustedes ya conocen, se publicó en el año 2018, que recoge los primeros 10 años de la revista. Estamos trabajando ahorita en la segunda parte de la antología, que esperamos se pueda publicar el próximo año, entre el año 55 y el 75, la revista Espiral, fundada por Luis Vidales, gran poeta colombiano, y también por el escritor, editor y exiliado de la República Española, Clemente Airó, quien la mantuvo durante 31 años. Es una revista interdisciplinar, es una revista que tiene cuento, poesía, crítica de arte, traducción, dibujo, artes plásticas, fotografía, teatro. Es una revista que estaba prácticamente olvidada, solamente algunos pocos especialistas la conocían. Fue una revista que marcó mucho, no solamente la literatura colombiana, sino latinoamericana, y que siempre tuvo a lo largo de 31 años y 150 números una sección de cuento. No solamente de cuento, sino también de reflexión sobre el cuento, ensayo sobre el cuento, antologías de cuento, discusiones entre cuentistas, críticos y lectores. Pero la revista, como les digo, estaba prácticamente olvidada y solamente hace 3 años pudimos hacer una primera antología de la revista Espiral. Y lo mismo ocurre con muchas revistas. Aquí en Colombia se han hecho antologías de célebres revistas canónicas de la literatura colombiana, como la revista Voces, como la revista Mito, como la revista Eco, por ejemplo. Pero son antologías y el acceso a muchos números no es tan sencillo. En el caso de la revista Espiral, está parcialmente completa la gran mayoría de números en la Luis Ángel Arango y también en la Biblioteca Nacional, pero hay algunos números que no están. Entonces, hemos tenido que hacer un trabajo también hacia el archivo privado de su familia, primero con su hijo, el hijo de Clemente Airó, que desafortunadamente también ya falleció hace un par de años, que estaba en Canadá y tenía parte del archivo, Pablo Airó, y ahora también con otra de sus hijas que está en Bogotá y que nos ha facilitado muchísimo, muchísimo el trabajo, Marcela Airó. Y a partir de esos hallazgos de archivos literarios, particularmente sobre el cuento, es de lo que les voy a hablar. Junto a la revista Espiral, también el Boletín Bibliográfico del Banco de la República, que por fortuna es una iniciativa magnífica de la sección cultural del Banco de la República en Colombia, de hace más de casi 60 años. Aún hoy se publica poesía en el boletín bibliográfico, que es un boletín que se publica 2 veces al año. Realmente es un boletín de colección de gran tamaño, en papel, pero también se publica digitalmente. Y por fortuna está el archivo digital del boletín bibliográfico del Banco de la República, que hemos venido trabajando en los últimos años con Tania Triana. Entonces, gracias a este archivo y al acercamiento al archivo de la revista Espiral, y al Boletín Bibliográfico del Banco de la República hemos podido descubrir, por ejemplo, que se publicaba entre el año 65 y el año 70 cuento. 2 veces al año había una sección de cuento permanente en el Boletín Bibliográfico del Banco de la República, que ustedes pueden leer libremente en la página web del Boletín Bibliográfico del Banco de la República. Pueden leer muchos de todos los cuentos que yo les voy a mencionar hoy, y en la revista Espiral pueden leer algunos en la antología que hemos hecho y el próximo año en la segunda antología. Justamente partiendo de la revista Espiral, del número 80 de julio de 1961, encontramos de varios textos sobre cuento y cuentos, un cuento de uno de los escritores que quiero destacar de la década del 60 y del 70 en Colombia, y que no está recogido en ninguna antología, ni en la de Luz Mary Giraldo, que ya les mencioné, ni tampoco
en otras antologías como la de Eduardo Pachón Padilla, El cuento colombiano en 2 tomos y muchas otras que he ido haciendo. Me refiero a Raymond Pox, escritor colombiano caribeño afrocolombiano Carlos Delgado Nieto, también poeta, traductor, novelista también y ensayista. Hizo también 2 excelentes biografías, una biografía histórica sobre Mompox y otra biografía sobre el almirante Padilla, que sería una maravilla poder reeditarlas en algún momento. Pero ante todo era un cuentista. Publicó mucho cuento en la revista Espiral y también en el Boletín Bibliográfico del Banco de la República. Entonces, volviendo a esta pregunta inicial de Ángel Rama, que plantea él en el año 74, con estos 10 escritores latinoamericanos, Ángel Rama nos plantea que el cuento latinoamericano tiene ante todo una serie de particularidades con respecto a no solamente su forma, su trama, los elementos propios de una tensión del cuento, la relación con los personajes, con el lenguaje y demás, sino también con respecto a la evolución de cada país, a la situación particular de cada país. Y en el caso colombiano, indudablemente, los primeros cuentos de García Márquez, que se publican a partir de finales de la década de 1940, los primeros cuentos de García Márquez se publican en El Espectador, 1947. El primer cuento se tituló La Tercera Resignación, y a lo largo de esos años García Márquez va a ir publicando muchos cuentos, no solamente en Bogotá, sino también en otros lugares, que después va a recoger en el libro de cuentos Ojos de Perro Azul, y después va a seguir también escribiendo cuentos en la década del 60, incluso del 70. Y a partir de García Márquez, a lo largo de los años 50, surge la pregunta por qué debe tener el cuento, qué características debe tener el cuento que mantenga, por decirlo así, esa relación con una tradición latinoamericana. Por supuesto que autores como García Márquez y los autores del boom no tenían solo una relación con sus países y con América Latina, sino que están leyendo ya desde los años 40 a excelentes escritores del momento como Faulkner, como Hemingway, como Virginia Woolf y tantos otros. Por lo tanto, no podemos cerrar acá el canon a hablar solamente de unas influencias colombianas o latinoamericanas, cuando se trata de autores que ante todo estaban leyendo todo tipo de literatura. Pero el criterio de Ángel Rama es ver esos orígenes de los escritores latinoamericanos con respecto a sus regiones, con respecto a su interacción con las tradiciones locales y latinoamericanas. Y es algo que vale la pena y nos permite comprender momentos de ruptura. A propósito de lo que planteaba García Márquez antes de Cien años de soledad, a principios de los años 60, cuando él decía que la literatura colombiana todavía no había alcanzado su modernidad, y unos juicios muy duros, muy severos que planteaba García Márquez con respecto a la literatura de la violencia. Cuando nos decía, hay un montón de literatura que se ha escrito en los años 50 y 60 que ante todo sería de carácter testimonial, que sería una literatura ante todo que está hablando del testimonio de la violencia, y quedarían en todo ese saco muchos autores y muchas obras que aparentemente no serían modernas, lo cual también es una gran discusión y es un debate hasta qué punto podríamos sostener eso hoy en día como una generalización, pero sin duda hay que entender cuál era el argumento de García Márquez en ese momento, es decir, por qué él lo planteaba como una necesidad de revolucionar más la forma. Y por eso él se va a acercar tanto a la revista Mito del poeta Jorge Gaitán Durán, quien va incluso a publicar El coronel no tiene quien le escriba. Porque esos años que anteceden al boom, mediados de los años 50, mediados de los años 60, son años no solamente de transición hacia una expresión moderna, sino ante todo son años también de mucha experimentación. Esa es una de los aportes que quiero dejarles en esta charla. Trabajando estos archivos literarios, podemos ver que no necesariamente hay que esperar al momento de ebullición del boom para hablar de una experimentación con la escritura y sobre todo en el caso del cuento. Es decir, si bien es cierto en la novela se establecen estos monumentos del año 62, 64, 67, de Cortázar, de Vargas Llosa, de García Márquez, Carlos Fuentes, como un momento de ruptura, un momento de revolución de la literatura en América Latina y sobre todo de la novela. Si nos remontamos a los años 50, encontramos en Rulfo, en Carlos Fuentes y en otros escritores ya muchos elementos
de revolución literaria, que es lo que a nosotros nos interesa. Y si vamos hacia estas revistas, encontramos, como en la revista Espiral, en 1961, es decir, antes de que se pueda declarar propiamente el inicio del boom, encontramos elementos muy interesantes. Por ejemplo, encontramos acá en un ensayo del cuentista, escritor dominicano Juan Bosch, apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Algunas de estas ideas las compartí desde otro punto de vista en el coloquio de cuento de junio pasado. Voy a ir por otras menciones de Juan Bosch. Encontramos, por ejemplo, acá muchas preguntas y muchas propuestas con respecto a cómo pensar y repensar el cuento en América Latina, incluso antes del boom, 1961. Por ejemplo, dice Juan Bosch, el estado de ánimo del cuentista tiene que ser el mismo para recoger su material que para escribir. Seleccionar la materia de un cuento demanda esfuerzo, capacidad de concentración y trabajo de análisis. A menudo parece más atrayente tal tema que tal otro, pero el tema debe ser visto no en su estado primitivo, sino como si estuviera ya elaborado. El cuentista debe ver desde el primer momento su material organizado en tema, como si ya estuviera el cuento escrito, lo cual requiere casi tanta tensión como escribir. Entonces, no hay que esperar al boom para buscar estas formas de renovación del cuento en América Latina y particularmente en Colombia. No se trata de que el boom fue el que creó las condiciones para que la gente experimentara con la escritura. El boom profundizó en ciertas condiciones, y sobre todo si hablamos de ciertos autores más afines a lo que se llama el boom latinoamericano, profundizó, por supuesto. Pero por otros caminos también se venía dando esa experimentación. Entonces no hay que esperar al momento del boom para hablar de la renovación de la forma en el cuento en América Latina y en Colombia. Esa es la primera apuesta que les propongo en esta sesión sobre qué es darle la vuelta al boom. No es solamente repensar los términos del boom, los años, las fechas, los autores y las obras de cuándo empieza y cuándo termina, entre comillas, que era ante todo lo que le interesaba mucho a Ángel Rama en ese momento, por razones muy poderosas también. Pero nosotros, 40, 50 años después, partimos de otros lugares. Y uno de estos lugares es repensar esos aparentes antecedentes, que se suelen ver como antecedentes. Y acá yo les estoy planteando que no necesariamente son antecedentes, sino que son rutas paralelas, son rutas diferentes, en las que muchos de los autores que vamos a ir tratando hoy puede que no aparezcan o no estén en ninguna compilación o antología o estudios críticos del boom latinoamericano. Y realmente no importa. Es decir, realmente no importa poner una etiqueta, un catálogo que nos diga no, por qué sí o por qué no son del boom o no son del boom, porque eso simplemente es una manera de ordenar las cosas, es una manera de hacer un orden del discurso, el boom. Pero acá estamos dándole la vuelta. Y para darle la vuelta tenemos que ver y romper esa idea de los antecedentes. Estos no son antecedentes, sino que son otras vías, son otras maneras de entrar y de salir en el género del cuento en América Latina. Entonces recuerden, les recomiendo este texto que va a ser publicado en la segunda antología de la revista Espiral del escritor dominicano Juan Bosch, Apuntes sobre el arte de escribir cuento. Y en el mismo número de la revista encontramos un cuento de Carlos Delgado Nieto, que es el escritor del que les hablé, colombiano, de Mompox. El cuento se titula La piecita, de Carlos Delgado Nieto. Desafortunadamente nunca pudo él, que murió de una manera temprana, nunca pudo él hacer un libro de cuentos completos. No hay una publicación que se llame Cuentos de Carlos Delgado Nieto, ni tampoco se ha hecho a posteriori un libro de cuentos de Carlos Delgado Nieto. Es algo que también está por hacer. Aquí se juntan muchos de nuestros caminos en el Cari Cuervo, no solamente de nuestra maestría de literatura y cultura, sino de la maestría de escrituras creativas y la maestría de edición. Muchas de las tesis de nuestros estudiantes buscan este tipo de diálogos y muchos de nuestros trabajos, coloquios, encuentros, seminarios de investigación tienen que ver con estos diálogos. Algunos elementos que les puedo dar de Carlos Delgado Nieto. Ganó el premio de cuento de la revista Espiral en 1951. Esto es muy, 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 muy importante porque
Aparte de ser las revistas el escenario por naturaleza de publicación del cuento, las revistas también siempre han promovido concursos de cuento. Y esos concursos de cuento, sobre todo para los jóvenes escritores, eran ante todo el trampolín para creerse un camino literario, prácticamente en la mayoría de situaciones, también para la novela y para la poesía. Pero en el caso del cuento, la revista Espiral organizó durante 5 años concursos de poesía, de novela, de cuento, de teatro, de crítica literaria también, concursos de cuento. Y ahí tenemos autores muy destacados como Manuel Zapata Olivella, que también se conoce mucho más su faceta como novelista, como estudioso de la cultura, como estudioso de las artes y demás, pero se conoce mucho menos su faceta como cuentista, porque fue algo que hizo de manera muy temprana y que después no necesariamente continuó. Pero tenemos ahí a Manuel Zapata Olivella, tenemos también autores muy disímiles como Enrique Buenaventura, como eh, Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo, también con su libro El Día Señalado, como Álvaro Mutis y demás, ¿no? Entonces, en el caso de Carlos Delgado Nieto, tenemos este cuento publicado en 1961, ¿no? La piecita. Y es un cuento que, de acuerdo a los hallazgos, investigaciones que yo estaba haciendo, inaugura una temática a propósito de lo que llama Juan Bosch la relación entre la inspiración, de dónde toma la idea del escritor de cuento y cómo lo convierte en un tema o en un argumento, lo que yo he visto como un leitmotiv de los escritores, sobre todo colombianos de la década del 60 y del 70 con respecto al cuento, que es el bar, el cafetín, la cantina, como tema, incluso muchas veces casi que como personaje. El bar, la cantina, el cafetín, como un leitmotiv, como un tema, como un argumento que se elige desde el principio como un hilo conductor del cuento. Y tenemos múltiples ejemplos, como Son de Máquina de Oscar Collazos, como los cuentos de Reina Rumba de Humberto Valverde, cuentos de Fernando Cruz Cronfli, cuentos también de Andrés Caicedo, por supuesto, que son los que al fin y al cabo va a escoger Ángel Flores en su antología de 8 volúmenes sobre cuento en América Latina. Son los autores colombianos que él escoge del Pacífico, porque en el Pacífico está esa particularidad de cuentos de bar, de cuentos de cantina, de cuentos de cafetín. Oscar Collazos, Humberto Valverde, Andrés Caicedo, Fernando Cruz Cronfli. Podríamos meter también ahí, aunque no es del Pacífico, es de Antioquia, pero tiene ciertas cosas en común, Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo. Es la selección que hace Ángel Flores de escritores colombianos cuentistas de la década del 60 y del 70. Quiero compartirles, quiero leerles el inicio de este cuento inédito, es decir, solo publicado en la revista Espiral, no van a encontrarlo en ningún libro ni en ninguna antología, de Carlos Delgado Nieto, escritor colombiano de Mompox, en 1961, es decir, unos años antes del boom. El cuento se titula La piecita. Dice así. El dancing, el inicio, el dancing, está en comillas, en inglés, el dancing funcionaba en un segundo piso, de las 10 de la noche a las 2 de la madrugada. Su entrada era la misma de un café situado en la planta baja, un verdadero café bohemio, de precios mínimos y que nunca cerraba. A las 2 cobraba ese café mucho colorido, pues a él bajaban las muchachas del dancing para seguir tomando licores o para cenar en el restaurante que funcionaba en la parte trasera y donde, casi siempre con dineros de sus admiradores, tomaban las muchachas la única comida más o menos formal del día. Se levantaban a las 3 de la tarde y entretenían el estómago con café y algún bizcocho mientras llegaba la hora de entrar al trabajo. Los músicos también se demoraban en el café y no era extraño oír de pronto un solo de corneta con sonidos extravagantes, ejecutado por un músico a quien el alcohol le hacía descubrir sus aptitudes creadoras. La primera página es el arranque del cuento La piecita de Carlos Delgado Nieto, 1961, publicado por la revista Espiral. Es un cuento que inaugura en Colombia la temática del bar, el argumento del bar como un leitmotiv del cuento. ¿Qué les estoy diciendo con estas palabras? Un nuevo criterio. Incursionar en el cuento latinoamericano no solamente a partir de géneros, subgéneros del cuento, o a partir de países,
o a partir de autores que tienen en común algo particular, o a partir de situaciones más sociológicas, como puede ser la violencia o cosas así, sino a partir de la atmósfera convertida en tema y del tema convertido en atmósfera, que es lo que plantea Juan Bosch en el arte de escribir cuentos. Por lo tanto, Carlos Delgado Nieto experimenta con la temática del bar. El bar no es solamente un trasfondo, el bar no es solamente un escenario donde ocurren cosas, encuentros entre los personajes, diálogos, evocaciones, una intertextualidad con respecto a la música, que en el caso de los escritores que les estoy citando tiene que ver ante todo con la música del Caribe, particularmente con la salsa, también un poco con el bolero, un poco con el tango, pero ante todo con lo que se empieza a llamar salsa en esa década de 1960, y es esa expresión de casa tomada, es decir, podríamos decir que es una especie como de bar tomado. Los personajes son prácticamente atrapados por el bar y el bar se convierte ya no solamente en una atmósfera, que pudo ser el punto de partida de muchos de estos cuentos para estos escritores, es decir, de una vida bohemia, sino que el bar se convierte en todo una especie de dispositivo. El bar atrapa a los personajes y se convierte en una especie de máquina literaria, como lo diría Deleuze con respecto a los navegantes, a los marineros en los cuentos de Herman Melville y de muchos otros. Entonces, el bar, bar, cuento de cantina, cuento de cafetín, que se inicia en Colombia en 1961 con la piecita de Carlos Delgado Nieto. Ese es nuestro telón de fondo y nuestra apertura de esta charla. Tenemos entonces una vuelta al boom con respecto ya no a antecedentes, sino a excursiones, experimentaciones en este criterio que nos sugiere Juan Bosch desde principios de los años 60. Y he encontrado en esta preparación de estos años de la cartografía del cuento en Colombia, he encontrado una especie de detonador del cuento de bar en América Latina, cuento de bar, de cantina, de cafetín. Lo encontramos en el primer libro de cuentos de Carlos Fuentes, que no aparece en esta selección que hace Ángel Rama en 1974. ¿A quiénes incluye Ángel Rama y con qué cuentos en la que podríamos considerar una de las antologías más importantes del cuento en América Latina? Escoge primero a Mario de Andrade, gran escritor, poeta brasileño, con su cuento El Coquito y la Rosa, al escritor cubano Alejo Carpentier, con su cuento Oficio de Tinieblas, al escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, con su cuento Barrabás, otro escritor brasileño maravilloso, Joao Guimarães Rosa, con su cuento San Marcos, el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, El Posible Baldí, otro cubano, gran poeta también, José Lezama Lima, Fugados, el gran escritor peruano José María Arguedas, Los Comuneros de Acola, Cortázar con Las Puertas del Cielo, Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros, y por último a García Márquez con La mujer que llegaba a las 6. Esa es la compilación que hace Ángel Rama de los primeros cuentos de 10 escritores latinoamericanos. Queda por fuera, por las razones que ya he dicho antes, no solamente él, otros escritores también, pero queda por fuera uno que a mí me parece fundamental, que si lo incluimos, nos permite ver esta conexión entre el cuento de bar, que es muy latinoamericano y muy de sus años, de los años 60 y 70, muy latinoamericano, encontramos un punto de partida en el cuento, en el primer libro de cuentos de Carlos Fuentes, 1954. No solamente tiene este ambiente del bar, sino que también tiene un formato experimental que otros escritores latinoamericanos han seguido elaborando mucho, que es el formato del diario íntimo. El libro de cuentos de Carlos Fuentes se llama Los días enmascarados, 1954, y el cuento que voy a citar se llama Chacmul, primer cuento de Carlos Fuentes de su primer libro. Una segunda pregunta para esta charla. ¿Qué pasaría si, al darle una segunda vuelta al boom, incluimos este cuento de Carlos Fuentes y decimos ya no 10 escritores latinoamericanos, sino 11? Primeros cuentos de 11 escritores latinoamericanos. También los invito a que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué cuentos, no tanto excluir, porque realmente creo que aquí no me puede excluir a nadie en esta maravillosa selección y los comentarios que hace Ángel Rama, sino a quién más podríamos incluir?
yo les estoy sugiriendo un nombre y un cuento, un libro. Carlos Fuentes, Jacques Moll, de 1954, Los días enmascarados. Y los invito a que hagan ese ejercicio ustedes por su cuenta, con cuentistas latinoamericanos de la década del 50, 60 y 70. ¿Qué cuentistas cogerían y qué cuento? ¿Y por qué? ¿Cuáles serían esos criterios? Yo les estoy dando un criterio, que es el criterio del tema convertido en atmósfera, la atmósfera convertida en tema, según lo propone un gran cuentista como fue Juan Bosch, cuentista dominicano. Entonces, ¿cuáles serían sus criterios? ¿Cuál sería un criterio que ustedes puedan usar a partir de un cuentista y de un cuento que pudieran sumar, si se pudiera hacer por alguna razón, una especie de prolongación de este maravilloso trabajo de Ángel Rama, y ya no fueran 10, sino 11 o 15 o 20, en fin, y incluyéramos, por ejemplo, a Juan José Arreola, o a Julio Ramón Ribeiro, o a Marvel Moreno, en fin. Es un poco el ejercicio que estoy planteando acá como una especie de ejercicio didáctico en vivo con ustedes. El cuento Jacques Moll de Carlos Fuentes es un cuento que ante todo es un cuento de cafetín, como les he dicho. Es un cuento donde se mezclan los recuerdos de juventud con una melancolía hacia la infancia, hacia la amistad, hacia los mitos mexicanos, hacia un contraste de hábitos en lo que es la vida de todos los días, de la oficina, de la burocracia y ciertos espacios también de mediocridad con respecto a esa vida. Pero ante todo, lo fundamental es ese tratamiento de la atmósfera como tema y del tema como atmósfera. Quiero compartirles el inicio de, del cuento de Carlos Fuentes, Jacques Moll. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la Secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana a comer chucrut endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora a los 40 y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar a la medianoche el largo trecho entre Caleta y la isla de la Roqueta. Frau Müller no permitió que se le velara, a pesar de ser un cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido dentro de su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal, y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Es la primera página de Chacmol de 1954 de Carlos Fuentes. A lo largo de la narración, el personaje que conoce a este hombre que acaba de morir, el personaje que lo conoce, va a encontrar un diario de Filiberto, que acaba de morir ahogado, y va a poner entre comillas 7 páginas del diario de Filiberto, donde está recordando el hallazgo de esta estatua prehispánica azteca, Chacmol, en un cafetín. Por lo tanto, el cafetín, el café, el bar, la cantina es una especie de máquina del tiempo. Es un dispositivo donde los personajes, en medio de su bohemia, hacen grandes hallazgos de la vida. Tienen grandes recuerdos que funcionan a veces como una epifanía, como una gran revelación, como una iluminación que les permite acercarse a una tensión con su destino. Algo que está muy planteado, muy presente en los cuentos de Borges, desde Historia Universal de la Infamia de 1934. Ahí tenemos otra particularidad del cuento latinoamericano, ese duelo, lo que llamaba Borges los cuentos de compadritos, las historias de compadritos, de gente que en esos cafetines se pelea por el destino y cómo en medio de ese cafetín surge una revelación sobre el destino. Entonces lo que les estoy proponiendo acá, con este darle una vuelta al boom, es plantear una nueva antología, un nuevo orden posible entre tantos que se han hecho y tantos otros que se pueden hacer. Este es el que yo les estoy compartiendo, no invalida ni mucho menos otros que se han hecho, que se puedan hacer, como lo que les decía con los Meri Giraldo, sino ante todo ser un poco más creativo en la manera de crear
sintonías entre los cuentos o en encontrar sintonías, hilos conductores entre cuentos de diferentes lugares, de diferentes épocas. En este caso, a través del cuento de Bar. Cuento de Bar. Entonces, 1954, con Carlos Fuentes, si lo incluyéramos acá, en un libro como este, de Ángel Rama, nos permitiría dislocar nuestra mirada sobre el cuento latinoamericano. Es solamente una tentativa, como les digo, entre muchas otras que se pueden seguir haciendo. Leo Polman, que es un crítico norteamericano que publicó varios artículos en la revista Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh, que también pueden leer en línea. Revista Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh, están todos los números completos digitalizados. Leo Polman, en 1982, nos decía que era necesario justamente revisitar las clasificaciones del cuento en América Latina para, bien sea, reencontrar autores y obras que quedaron embolatados por el camino o para proponer otro tipo de diálogos en las tradiciones latinoamericanas. Es una idea que les comparto de Leo Polman, crítico literario en la revista Iberoamericana en 1982. También me inspiro yo mucho con esta idea de cómo, partiendo de esta temática de atmósfera de bar, encontramos diferentes tratamientos del lenguaje en los cuentos de bar. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, un privilegio de la oralidad, del slang, de los modismos, como lo escucharon en la primera frase del cuento La piecita de Carlos Delgado Nieto, el dancing, el dancing. Entonces puede ser a través de neologismos, de extranjerismos, incluso de arcaísmos, de una jerga popular muy variada, que puede ser un parlanche muy local, como suele ocurrir en Cali, en el Pacífico, y por eso no es casual que Ángel Flores haya incluido a los autores colombianos que incluyó en sus 8 volúmenes de cuento, haya incluido sobre todo autores del Pacífico. Les vuelvo a repetir los nombres: Oscar Collazos, Andrés Caicedo, Humberto Valverde y Fernando Cruz Cronfle. ¿Por qué? En primer lugar, por esa presencia predominante de la oralidad, por esa fascinación con ese diálogo de cafetín, con el diálogo de café, pero no de cualquier café, no son los cafés europeos, ni siquiera son los cafés literarios de Buenos Aires o algo así, no. Estamos hablando del café cafetín en el sentido más de una cantina, más de un bar. Incluso en muchos de estos casos esos bares son burdeles o bares de coperas, como pasa mucho en la literatura de Manuel Mejía Vallejo. No necesariamente de burdel en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces es un bar que tiene como característica ser un lugar de pasaje muy grande. Muchos de ellos son bares de puertos, bares en Buenaventura, como el caso de Son de Máquina de Oscar Collazos, o bares donde hay todo tipo de viajeros, ladrones, compadritos, aventureros, marineros, todo tipo de gente que está ahí como esperando que algo le ocurra en la vida. Ahí hay una tensión narrativa muy interesante en este tipo de cuentos. ¿Cuál es la tensión que lleva a que el lector quiera seguir leyendo el cuento? Por un lado está esa sensación en la atmósfera del bar, del cafetín, de que va a haber un duelo, de que va a haber un enfrentamiento a cuchillo, a bala, que hay una violencia subterránea que está ahí, en algunos casos una violencia política también, porque hay un informante, o hay lo que llamamos acá un tira, un policía secreto que está escuchando las conversaciones, o porque hay alguien que quiere vengarse de otro. Es decir, esa tensión narrativa que requiere el cuento para que haya un conflicto entre los personajes. Por un lado eso, por un lado la oralidad, por otro lado la tensión narrativa, y por otro lado esa transformación del personaje dentro del bar. Bien sea que salga muerto, como en el caso que estamos contando acá de Carlos Fuentes, donde el personaje principal ya ha muerto y estamos leyendo un diario que tuvo el personaje. Bien sea que no salga vivo de ahí, o bien sea que se produzca una transformación mágica, prácticamente fantástica o realismo mágico, como pasa en muchos cuentos de Joao Guimara de Rosa, donde tiene esa particularidad. Entonces la cantina, el bar, el cafetín no es simplemente un lugar donde la gente se encuentra y ya, sino es un lugar donde se pone a prueba el destino. Y muchos de los escritores latinoamericanos que han escrito sus cuentos de bar, sobre todo en los años 50, 60 y 70, tenían muy claro esa transformación de la atmósfera en tema y del tema en atmósfera. Vamos a hacer entonces una
primera conclusión parcial en esta primera hora de esta charla, de darle la vuelta al boom en el cuento latinoamericano y colombiano. ¿Qué les he contado hasta el momento y qué sugerencias les he compartido para lecturas y relecturas de cuentos o de crítica literaria? En primer lugar, tener en cuenta estos tres grandes trabajos sobre cuento latinoamericano. El primero de Ángel Rama, fundamental, con los autores que he mencionado y los estudios que hace Ángel Rama. En segundo lugar, de Seymour Menton, el cuento latinoamericano. Y en tercer lugar, en 8 volúmenes, Ángel Flores. ¿Qué encontramos ahí? Como lo estamos viendo en el caso de Ángel Rama. Encontramos una clasificación de autores a partir de sus primeros cuentos y sobre todo vemos esa necesidad de pensarlo todo con respecto al boom, a la manera como se configuró el boom latinoamericano, que ya sabemos, como les dije al principio, que ante todo se configuró con respecto a la novela, no al cuento, ni a la poesía. Entonces, ahí ya tenemos un aspecto metodológicamente bastante problemático, y es que tenemos que ir por los lados, no la novela, sino el cuento y la poesía. Es la sugerencia además que nos da el crítico poeta traductor brasileño Haroldo de Campos. No solamente estudiar los elementos más convencionales de qué es un cuento, con todas sus variaciones, sino ante todo el tratamiento en el lenguaje del cuento y la relación con la poesía, que es lo que vamos a ver en la segunda hora. Por otro lado, hice este pequeño aporte, esta pequeña sugerencia de incluir el primer cuento, los primeros cuentos, el primer libro de cuentos de Carlos Fuentes, Los días enmascarados de 1954, con su cuento Jacques Moll, que inaugura, por lo menos en términos formales, porque por supuesto que hay otros cuentos que pueden tener esa relación con el bar antes de este cuento Carlos Fuentes, pero la manera como crea Carlos Fuentes ese engranaje del cuento en Chacmol abre la puerta a esta especie de configuración paralela del cuento como cuento de bar, como cuento de bar. Entonces recuerden, Ángel Rama, Seymour Menton, Ángel Flores, Leo Polman también. Y bueno, quisiera hablarles también a continuación, creo que Martín quiere decirnos algo, de algunas otras sugerencias a través de los archivos. Ya les di una con Carlos Delgado Nieto, que es el cuento La Piecita en la revista Espiral, y también los cuentos del Boletín Bibliográfico del Banco de la República. Martín, dale. Perfecto, Alberto. Quería simplemente decirte que tenemos unos 10, 15 minutitos antes de abrir el espacio de preguntas y comentarios para el público, para que podamos cerrar esta charla a la 1:30 de Colombia, 8:30 de Madrid. De manera que si te parece, pues puedes ir como redondeando como tus planteamientos y a continuación, pues yo te indicaré cuándo empezamos a introducir preguntas y comentarios. Y quería pedirte un favor, ¿podrías mostrarnos también de nuevo la portada del libro de Luz Mari Giraldo de esta antología tan importante, por favor? Perfecto, muchas gracias, que era importante poder tomar nota de esta referencia tan, digamos, tan canónica en la historia contemporánea del cuento en Colombia. Gracias, Alberto. Continuemos entonces y en 10 15 minutitos te interrumpo para que empecemos con las preguntas y comentarios, ¿vale? Claro, por supuesto, súper. Entonces, bueno, como les decía al principio, entonces es una provocación, es un trabajo que está en camino, que está en curso. Ya hemos publicado algunos artículos, ponencias, en coloquios, en revistas, en fin. Y bueno, seguiremos trabajándolo el próximo año. Como les decía, es una provocación porque darle la vuelta al boom, y por eso yo puse esa fecha de la década del 70 a partir de este libro de Ángel Rama, que se publica en el 74. No porque estemos hablando o nos concentremos solamente en escritores que publican en los años 70, sino porque es necesario darle la vuelta al boom, incluso rompiendo esa tesis de los antecedentes. Es decir, estas contribuciones que yo les estoy trayendo acá tienen que ver con la necesidad de romper esas periodizaciones rígidas, tanto de países como de autores, como de temáticas. Y por eso vamos de una manera transversal a través de esta idea del cuento de bar. Y seguramente creo que les van a dar muchas ganas a ustedes o estarán pensando ahorita por su cuenta cuentos de bar.
Y deben estar diciendo, bueno, ¿qué otros cuentos de bar yo conozco? No solamente colombianos, latinoamericanos, sino en general, y hay muchísimos. Pero tomar esa pauta del cuento de bar nos abre posibilidades. Como les digo, es una dentro de muchas otras. Traje mucho material y tengo mucho acá anotado y mucho preparado como para una clase como de 3 horas, pero vamos a ir a esta última parte, unos minutos, sugiriéndoles una serie de cuentos colombianos de finales de los 60 y principios de los 70 que pueden leer en el boletín bibliográfico del Banco de la República. Algunos son cuentos, algunos son eh, estudios también, ensayos sobre cuento en Colombia que les recomiendo. El primero, que también es de 1961, no es un cuento, sino que es un ensayo de otra cuentista, escritora colombiana que vale la pena destacar mucho, Fanny Buitrago. Fanny Buitrago. El texto se llama La novísima generación colombiana, publicado en el Boletín Bibliográfico del Banco de la República en 1961. 1961. Ahí nos habla ella de Gonzalo Arango, de X540, gran poeta colombiano, y de José Pubén, escritor del Pacífico de Cali, José Pubén, que es uno de los rescates que yo he venido haciendo en este periodo del 60 y 70 en Colombia, José Pubén. Le recomiendo de José Pubén un cuento también publicado en el Boletín Bibliográfico, Banco de la República en Colombia, titulado Monte de Fuego y Oscuridad. Monte de Fuego y Oscuridad, volumen 10, número 3, 1967. José Pubén. Los cuentos que he seleccionado, que ante todo es una invitación a que ustedes los lean y los disfruten, estos 4 cuentos que he seleccionado más 2 artículos, son cuentos de bar, son cuentos de atmósfera en temática, temática en atmósfera, que vamos a encontrar a partir de ese cuento de Carlos Fuentes en la década del 50, 60 y 70. Después también, pero tuvo un momento de ebullición, la década del 60, 70, esos cuentos de bar. Entonces, José Pubén, 1967, es un cuento de intertextualidad con la poesía, explícitamente. Es un cuento también de evocación de la juventud con respecto a un desfile militar, a propósito de la fecha patria mañana del 20 de julio. Muy oportuno este cuento para que lo disfruten mañana festivo quienes están en Colombia y bueno, quienes no, pues también lo pueden hacer, por supuesto, para un 20 de julio. Es un cuento sobre un desfile militar y qué es lo que ocurre alrededor, en los lados de ese desfile militar de José Pubén, Monte de Fuego y Oscuridad. Este es uno de los fragmentos del cuento. Edificios, ventanales, hombres protegiendo el rostro con periódicos, mujeres con pañuelo en la cabeza, niños agitando papeles y sostenidos a la altura de los hombros por sus padres, portones abiertos de par en par y atestados de gente con los pies empinados, y de vez en cuando espacios entre el público ocupados por vendedores de periódicos y dulces o por canecas de basura abandonadas por sus dueños en el andén. Todo esto atolondraba su mente en medio de un sol que hostigaba el espacio secando la garganta con su deslumbrante claridad y humedeciendo de sudor el cabello que protegía el casco. Solo un pequeño fragmento de José Pubén, que pueden leer en el boletín bibliográfico del Banco de la República, cuento de bar, cuento de argumento, atmósfera, atmósfera, argumento, bar. Otro que también he seleccionado, que también menciona en este texto, que también es una maravilla, La novísima generación colombiana, Fanny Buitrago, en 1961, donde ella cuenta lo que está ocurriendo al principio de esa década y lo que ella espera que siga ocurriendo en la década del 70, 10 años después, Fanny Buitrago. También tenemos a de Carlos Delgado Nieto, que ya les mencioné el cuento La Piecita, también van a encontrar muchos cuentos de él en el boletín bibliográfico. El que yo les recomiendo se llama Cobardía, publicado en 1967. Cobardías, en plural, de Carlos Delgado Nieto. Este es un cuento de bar en el río Magdalena. Tiene una apariencia fantástica porque los lugares están alterados, los nombres de los lugares, pero podemos más o menos inferir que es en Mompox, de donde él era oriundo, Carlos Delgado Nieto. Entonces es un cuento de bar, pero de un bar muy de río, de la época donde todavía se navegaba mucho el río Magdalena, y donde se encuentran pescadores y viajeros de diferente tipo, y hay una tensión
con respecto a una familia. Es un cuento excelente también de Carlos Delgado Nieto. Ahí van dos. El tercero es un cuento titulado Venancio el Rojo. Venancio el Rojo, de Mario Rivero, más conocido como poeta y director muchos años de la revista Golpe de Dados, Mario Rivero, pero también escribió cuentos y van a encontrar algunos cuentos de él en el boletín bibliográfico del Banco de la República. Este cuento fue publicado en 1968. Quiero también compartirles un fragmento, incluso el nombre del personaje es un guiño explícito a Juan Rulfo, el personaje se llama Macario. Dice así, Mario Rivero, Venancio el Rojo. Aquellos días me vienen en olas, las nubes lentas, el din dan don de la campana a la oracioncita, con el pitar de los grillos y el cacho de carne de ternera o de guagua que se torraba en los ranchos, y el gusto de aquel olor que se sentía fuerte y que solo por sí le hacía uno agua en la boca. A veces pasaba una bollada o una recua con carga de café, cueros de res, cera de colmenar o requesón. Poca cosa. Había una fonda campesina en las goteras del pueblo. Vendían tabaco fino, miel y aguardiente oloroso, de gusto y color quemado, con gajos de hierbabuena y mejorana adentro. Uno solo de nosotros era el que iba siempre a comprar para no levantar hablillas. Generalmente era el Macario. Le entregábamos el dinero y cada uno encargaba lo que quería. Es un cuento también de bar, en este caso es una fonda, que era un lugar también de tránsito de los arrieros por los caminos de Colombia. Tenemos ya tres ahí, ¿no? José Pubén, Monte de Fuego y Oscuridad, perdón, Cobardías de Carlos Delgado Nieto, Venancio el Rojo de Mario Rivero. Y por último, el que me parece más deslumbrante, y es un cuento que se asimila mucho, de mucha cercanía con el cuento de Borges, El idioma analítico John Wilkins, y también con la novela de de Jarabal, de Burumir Jarabal, Una soledad demasiado ruidosa, de Elisa Mujica, escritora colombiana. El cuento se titula La biblioteca. Es un cuento magnífico que también les recomiendo leer. La biblioteca, de Elisa Mujica, publicado en 1967 en el Boletín Bibliográfico del Banco de la República. Es el cuento de un funcionario, de una persona que trabaja en la biblioteca clasificando los libros y que termina encontrando un libro, una novela que lo transforma completamente y cambia por completo su vida, el encuentro con ese libro, en el cuento La biblioteca de Elisa Mujica. Entonces vamos a la conclusión y tenemos pues unos minutos para conversar con ustedes, preguntas y comentarios que tengan. Perfecto. ¿Podemos introducir las preguntas y comentarios, Alberto? Sí, va a ser una última palabrita, ya vamos a las preguntas y Vale, comentarios. perfecto. Súper. Entonces, ante todo, lo que he querido es llevarlos a los archivos literarios, a ir hacia revistas literarias, que como les he dicho, son prácticamente la razón de ser del cuento, revistas literarias o revistas en general y también los concursos de cuento, recuperar autores como José Pubén, como Carlos Delgado Nieto, como Mario Rivero, como Elisa Mujica, como Fanny Buitrago, que publicaban a lo largo de la década del 60 y del 70 en revistas como Espiral o el Boletín Bibliográfico del Banco de la República, textos que no están incluidos en antologías, que no están incluidos muchos de ellos tampoco en libros suyos, de cuentos, y que nos permite ver, tener otras visiones sobre la literatura latinoamericana antes, durante y después de lo que se ha llamado el boom, siguiendo la pauta de Ángel Rama, es decir, cómo podemos crear nuestros propios criterios y cómo podemos poner a prueba los criterios de las antologías para profundizar en ellas. Pero cada lector, como decía Borges, invente sus propios precursores. Borges decía, cada escritor inventa sus precursores. Me gustaría terminar con esta frase para ustedes. Cada lector debe inventar también sus propios precursores. Y una buena manera, una manera me parece muy, muy artística para un lector, es que el lector se vuelva antologista también. El lector como curador, el lector como antologista. Armen ustedes sus propios cuentos de bar, hagan su propia selección, léanlos, releanlos y bueno,
compártalos ahora en esta época digital, uno en su blog, yo tengo un blog hace muchos años, uno puede poner ahí en su blog, estos son mis cuentos de bar y estos son mis autores y mis títulos, pueden incluso uno poner unos PDF, unos links a las bibliotecas donde están disponibles, por ejemplo de la UNAM, donde está el cuento de Carlos Fuentes que pueden leer, que he mencionado, Chacamol, están en la biblioteca digital de la UNAM en México. Entonces, bueno, podemos darle la vuelta al boom como lectores haciendo nuestras propias antologías. Muchas gracias. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Creo que esta charla da para una segunda y una tercera parte, pues porque el tema es amplio, extenso y además creo que hay muchos asuntos que se han reevaluado en los últimos años, por ejemplo, con respecto a los planteamientos que podría haber hecho en su momento Ángel Rama o algunos otros críticos. Y justamente una primera pregunta o comentario es si podrías comentar cómo entran o no las escritoras en este contexto del cuento del que estamos hablando, pues porque aunque tú has mencionado algunas, has mencionado a Marvel Moreno, has mencionado a Fanny Huitrago, pues digamos que siempre está la sensación de que son una voz ausente. Sí, por supuesto, y no solamente las mujeres, también escritores afrocolombianos, afroamericanos, por ejemplo, escritores de origen extranjero, que por ejemplo no hablaban español o no escribían español al principio, y que fueron aprendiendo el español o que publicaban con traducciones al español, pero que vivían en Colombia o en América Latina, de origen judío, de Europa del Este, de muchos lugares. Por ejemplo, Salomón Brainsky, Simón Brainsky, muchos de ellos que al principio no hablaban español, que se publicaban obras de ellos traducidas por algunos de sus amigos, como Luis Vidales y otros más. Entonces, yo creo que no solamente la perspectiva de género, es mucho más que eso. Por lo menos yo trato de tener la visión más amplia posible, sabiendo que uno no puede incluir todo, realmente es imposible, pero siempre trato de reivindicar esos autores alternativos, bien sean mujeres, bien sea autores afrocolombianos, bien sea autores extranjeros, y por supuesto que puede haber mucho más. Entonces, he mencionado varias, por supuesto, ¿no? Marvel Moreno, que tiene venido haciendo varios trabajos hace varios años, y en este caso con la revista Espiral, en la primera antología hay varias mujeres y en la segunda va a haber más mujeres. He mencionado dos, Fanny Huitrago y también Elisa Mujica, incluso en el distrito hay un premio que lleva el nombre de Elisa Mujica, pero es un trabajo que otros han venido haciendo también, otras críticas, por ejemplo hay algunos libros recientes sobre las mujeres del boom con respecto a no solamente en literatura, sino en artes también, y creo que es un trabajo muy necesario. Lo que pasa es que cada uno de nosotros pues se especializa, ¿no? Mi perspectiva no es una perspectiva de género, no es lo que yo trabajo, pero sí me interesa ver la diversidad. Me interesa la diversidad, pero yo no me caso con ninguna escuela. Nos dicen también que, gracias Alberto, que existe la idea de que no se ha hecho mucha justicia a muchos autores anteriores al boom, pero tampoco a autores posteriores a este fenómeno. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo te posicionas frente a esta idea? Sí, es una pregunta también muy oportuna, porque quizá podemos hacer justamente una segunda charla en otro momento sobre el después. Mencioné en algún punto a uno de mis cuentistas favoritos, como es Julio Ramón Ribeiro, que vivió en París muchos años y vivió muy en el ostracismo, es decir, él tenía algunos lectores y se hablaba un poquito de él, pero totalmente opacado por la figura de Vargas Llosa en el Perú. Y Julio Ramón Ribeiro es uno de los grandes renovadores, uno de los grandes cuentistas, que no tuvo en la década del 70 ni del 80 el lugar que mereció. Y bueno, también podría pasar lo mismo en México con Juan José Arreola, que se ha reconocido mucho más su obra ya años después, opacado también por Octavio Paz, por Carlos Fuentes, por Rulfo, en fin, ¿no? Y en cada país vamos a encontrar eso. Entonces, lo que vivieron los escritores del exilio, como, como lo reivindica Roberto Bolaño en el cuento Sensini. Por ejemplo, Antonio Di Benedetto es un excelente escritor de la década del 70, del 80, que también estaba completamente opacado por las grandes figuras argentinas del boom. Y lo podemos, esa cartografía, ese mapa, lo podemos hacer solamente, no solamente por países, sino también por momentos históricos particulares. Pero creo que, una vez más, en la medida en que nosotros ampliemos y pongamos en cuestión los criterios canónicos, podemos tener una mayor diversidad. Y creo que de eso se trata, de darnos cuenta de las múltiples posibilidades que tenemos
como lectores, como autores, como críticos, de darle vueltas y vueltas a una categoría, como es el boom. En ningún momento se trata de, de poner en cuestión la genialidad y la maestría de los escritores canónicos latinoamericanos. Sería realmente muy ridículo hacer eso. Es lo contrario, es más bien hacer un mapa de donde haya más diversidad. De eso se trata. De acuerdo. Mira, hay una pregunta que me parece muy interesante que dice lo siguiente: ¿por qué en el boom latinoamericano se le da más importancia a la novela que al cuento? ¿Serán razones estéticas, literarias, comerciales, editoriales? Esa es la pregunta. Sí, es una suma de factores, es una suma de factores. Mm, Aún hoy, el lector, ustedes van a cualquier librería, ante todo, siempre está por lo general en el centro de la novela, y no solamente en América Latina, sino en general. Hay toda una educación sentimental del lector desde el siglo XIX de novela, lo cual no quiere decir que no haya lectores de poesía, de cuento, pero la novela, por razones editoriales, siempre tiene un impacto mayor. De hecho, escritores, incluso ya muy reconocidos, les cuesta mucho trabajo que les publiquen un libro de cuentos. Y si se publica es en un tiraje menor, y si se publica tiene menos difusión, porque se espera que sea la novela la que tenga más la atracción de los lectores. Y aún hoy ha habido iniciativas maravillosas, como lo que se hizo acá en Colombia con el Premio Hispanoamericano de Cuento, García Márquez, que tuvo 5 ediciones, si no estoy mal, hasta el 2018, y era justamente eso, darle más justicia al cuento, era un espacio para valorar el cuento y los cuentistas. Desafortunadamente ¿Mm? no se pudo continuar, pero la novela acapara muchísimo. En el cine pasa, en el cine y en la música pasan cosas similares, es decir, en el cine, por ejemplo, el documental tiene esa mirada lateral, que un espectador promedio, cuando le dicen documental, le cuesta trabajo. Y hay lectores de cuento, por supuesto, y hay muchas revistas que valoran el cuento y hay espacios para el cuento, pero, pero aún hoy algunos editores, yo diría, sobre todo en el mundo editorial, aún hoy consideran que es un riesgo muy grande y que cuando se Mm. publican libros de cuento, de pronto no van a encontrar la salida que esperarían. Claro. Alberto, nos preguntan también qué diferencia a los primeros cuentistas colombianos de la nueva generación de cuentistas. Supongo que esto nos remitiría un poco al trabajo de Eduardo Pachón Padilla, a todo el trabajo estupendo que ha hecho Luz Mari Giraldo. La pregunta también sería, ¿cuáles son los primeros cuentistas colombianos a los que se refieren en esta pregunta? Es decir, ¿hasta dónde nos remontamos y en qué momento aparecen esos primeros cuentistas? Bueno, hay trabajos inmensos que se han venido haciendo, por ejemplo, la editorial Sílaba de Medellín tuvo una revista de cuento varios años que se llamaba Odradec y también ha publicado varias antologías de cuento y varios estudios de cuento. Les recomiendo mucho la editorial Sílaba. Y a través de Sílaba también un gran escritor y un gran intelectual como Pablo Montoya nos sugiere que podemos partir del cuento moderno en Colombia con Tomás Carrasquilla. Y ha venido haciendo ese trabajo Pablo Montoya hace varios años de reivindicar ese cuento que parece premoderno y que tuvo muchas críticas y que aún hoy tiene mucha distancia para muchos lectores, como es el cuento costumbrista de Tomás Carrasquilla, que casi que pasó a una mala hora, pues como a una desgracia su nombre y su obra, por considerar que no era moderno, pero tenemos unos elementos geniales en los cuentos de Tomás Carrasquilla, por ejemplo, con respecto a la oralidad que hablamos en esta charla. Entonces, vale la pena releer, por ejemplo, a leer y releer a Tomás Carrasquilla. Y también autores como Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo, que se conoce más sus novelas, pero también fue un muy buen cuentista. Entonces se requiere siempre esa ida y vuelta, siempre esa ida y vuelta de no quedarnos con esa idea de qué es moderno, qué no es moderno, como si fuera una categoría absoluta. No. Claro. Y a medida Perfecto. que rompemos eso, Hay, se abren otras cosas, ¿no? Ujú. hay una pregunta que acaba de llegar que me parece interesantísima y es, ¿cómo aparece la literatura en lenguas originarias dentro de esta atmósfera, bien sea dentro del boom o bien después del boom? ¿Hay visibilidad en la tradición literaria para la producción en lenguas originarias, Alberto?
Bueno, es algo que se ha venido haciendo cada vez más. Yo reitero, no es mi especialidad. Tenemos una colega con nosotros en la maestría de Literatura y Cultura, Adriana Campos, que es especialista de literatura indígena, y también Graciela Maglia, que es especialista en literatura afro. No soy especialista en el tema, pero, por ejemplo, autores tempranos como José María Arguedas, y cada vez más, diría yo, un poco más hacia la poesía, un poco más hacia la poesía que hacia la narrativa, de lo que yo conozco, pero le recomiendo eh, ponerse en contacto y seguir los estudios de nuestra colega Adriana Campos, que es especialista en literaturas indígenas. Por supuesto, Miguel Rocha también, que ha estado con nosotros y que trabaja en la Javeriana, en otros espacios, también son especialistas, son campos muy especializados, ¿no? Entonces, por supuesto que y hay muchos trabajos que he conocido también en coloquios y en otros lugares, y creo que cada vez más se va haciendo un poquito más de justicia a las voces disímiles, a las formas de expresión diferentes en otras lenguas, en otros registros, Sí. en otros contextos, y es algo que por ejemplo, recoge también Luz Mary Giraldo. También ella abre un espacio en el volumen 3 de Cuentos y Relatos de Literatura Colombiana, también en el Pacífico, en el Valle, también se ha abierto por parte del poeta Alfredo Banín, también la idea que el cuento incluya también mitos y tradiciones orales. Hay un libro excelente también, publicado hace 2 años en la Gobernación del Valle, que se llama Mitos, Cuentos y Relatos Orales del Pacífico Colombiano. Tuvimos también jornadas de cuento un aporte inmenso de Conchita Penilla sobre cuentos bilingües de tradiciones orales del Pacífico. Entonces cada vez vamos a tener más expresiones y creo que es lo que se necesita, por supuesto. Perfecto, Alberto. Nos piden, si es posible, que nos repitas la referencia de Haroldo de Campos a la que has hecho alusión en distintas ocasiones, la referencia bibliográfica de donde sale en los comentarios que has Claro, traído a colación. claro que sí, es un libro excelente, clásico, que se llama América Latina y su literatura, publicado por la UNESCO, vaya por el año 75. Ahí van a encontrar ese texto de Haroldo de Campos y otros textos también de muchos escritores, críticos latinoamericanos. Está en el libro América Latina y su literatura. Ahí lo encuentran ese texto de Haroldo de Campos. Y buena parte de lo que les estoy comentando en esta charla, pues se va a publicar en un artículo mío, ya sea a final de este año o el otro año, en Mm. una revista donde aparecerán muchas de estas referencias que les estoy dando. Y también, bueno, solemos hacer estos recorridos. Yo siempre hago mi cuña acá en mi programa de radio de poesía y ritmos negros, donde trabajamos mucho esto a través justamente de la Cuentos de Bar, que va a ser el programa que vamos a tener este jueves, como una prolongación de esta charla. El jueves a las 9 de la noche, hora colombiana. A ti, Martí, bueno, te tocaría pegarte una trasnochada grande de bar, como a las 3 de la mañana, sería para ti. Pues ya que estamos hablando de bares, pues mira que justamente hay un par de preguntas y comentarios con respecto a la literatura de bar. La primera es un comentario que menciona que en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio hay algunos cuentos de bar como Jumper Jigger, ¿sí? Y luego una pregunta que es si consideras que Conversación en la Catedral de Vargas Llosa podría considerarse una novela de bar. Claro, me fascina, es una de mis novelas favoritas, la leo y la releo con mucha frecuencia y mucha gente a veces no la lee por el título, porque la gente se imagina que catedral es una catedral gótica o algo así, y la catedral es el nombre del bar. Y cuando uno le aclara eso a la gente, le dice, no, es que son dos personas que están hablando ahí en una cantina, la gente dice, ah, bueno, le cambia la perspectiva, porque es una novela experimental, monólogo magnífico de todo lo que ocurría en el Perú en estos mismos años que estamos hablando, años 50 y 60. Es una novela de mis favoritas y es una novela de bar, por supuesto. Quizá más Claro. adelante me gustaría más adelante poder hacer esto, ¿no? Que estamos hablando acá, pero hacer la antología. Se enfrenta Claro. mucho a los derechos y demás, pero sería genial poder hacer esa antología de cuentos de bar latinoamericanos. Bueno, y para terminar, una pregunta que es una invitación a la lectura que dice, entre los escritores posteriores al boom, ¿podrías mencionarnos a tres o cinco colombianos o hispanoamericanos que recomiendes leer? Relacionados al boom de la época, No, posteriores al boom, justamente. posteriores. Bueno, varios que he mencionado, Antonio Di Benedetto, Clarice Lispector, por supuesto, Roberto Bolaño, Juan José Arreola, Julio Ramón Ribeiro, de nuestros amigos de Argentina,
Edgardo Kosarinsky, por ejemplo, que fue uno de los ganadores el del Premio premio. Interamericano de Cuento de la Biblioteca Nacional aquí en Bogotá. Sobre todo le recomiendo mucho varias revistas actuales, ¿no? Una revista argentina que se llama El Ansia, que no publica solo cuentos, pero tiene un gran espacio para el cuento, El Ansia, revista argentina El Ansia. Y bueno, escritores actuales como Magela Baduin, que es una escritora boliviana, que tiene excelentes cuentos. Y bueno, el cuento sigue teniendo una gran vigencia, una gran movimiento en América Latina. Ricardo Piglia hizo muchos estudios al respecto. Les recomiendo ante todo, quienes no pudieron estar, que vean en diferido los 2 días de la jornada de Sí, Cuento en Colombia en América Latina, que está en nuestro canal de YouTube del Caricuervo. Ahí van a tener muchísimo, y también de escritores colombianos, Roberto Burgos Cantor, Julio Laciregui, que es un excelente cuentista que vamos a tener en nuestra próxima sesión de la Cátedra de Herencia Africana. Muchas mujeres también, muchas mujeres actuales, eh, colombianas, algunas que no viven acá, pero que escriben también excelentes cuentos. perfecto. Pues Alberto, muchísimas gracias por esta charla introductoria. Creo que vamos a tener que comprometernos a hacer la segunda y la tercera parte. Y pues gracias también a quienes nos acompañaron. Creo que será muy valioso volver sobre estas jornadas del cuento de las que habla Alberto, que se hicieron en junio, porque nos pondrán en contexto y luego volver a ver esta charla y luego preparar la segunda y la tercera parte, que no sé cuándo podremos hacerlas, pero pues sería un bonito proyecto darle continuidad a esto, y pues también estaremos pendientes de tus publicaciones en las que reflejas el resultado de tu trabajo pues más a profundidad. Gracias también a quienes nos acompañaron, y pues ya les pido que tomen nota del programa de Alberto, del blog de Alberto. Pues creo que también el trabajo que está haciendo en la Cátedra de Herencia Africana, en el que está cruzando estos intereses de lo afro con el cuento, pues es un buen escenario. Pues lo de Julio Laricegui pues es claramente un ejemplo de ello, como también es lo que has hecho alrededor de la obra de Collazos. Entonces, bueno, pues sigamos esta conversación. Mil y mil gracias, Alberto, y mil gracias a quienes nos acompañaron. Que tengan un buen resto de día y un feliz 20 de julio mañana.